Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos en la mesa una noticia que ha sacudido los cimientos del corazón de muchos, especialmente de aquellos que han seguido de cerca la historia de amor entre dos figuras que brillan con luz propia en el panorama mediático, Can Yaman y Francesca Chillemi. Si han escuchado bien, vamos a sumergirnos en el turbulento mar de los rumores y las realidades que rodean a esta pareja, analizando la crisis que parece haber estallado tras esas escenas de amor tan apasionadas que nos dejaron sin aliento en la pantalla. Si ustedes, al igual que yo, se han preguntado qué está pasando realmente entre ellos, han llegado al lugar correcto. Y antes de que nos adentremos en todos los detalles jugosos, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Porque aquí es donde desgranamos la verdad detrás de las cámaras y los titulares. Imaginen la escena. Dos protagonistas de una serie que desbordan carisma, una química que traspasa la pantalla y, de repente, la vida real parece reflejar esa ficción. Eso es lo que ha ocurrido con Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional con su galanura y su talento, y Francesca Chillemi, la bellísima actriz y ex Miss Italia, que se ha ganado un lugar destacado en el cine y la televisión italiana. Ambos compartieron escenario en la producción Viola come il mare, una serie que rápidamente capturó la atención del público por su intrigante trama y, por supuesto, por la conexión palpable entre sus dos estrellas. Desde el primer momento en que aparecieron juntos, las especulaciones sobre su relación fueron más que evidentes. No era para menos sus miradas, sus gestos, esa conexión palpable que se sentía a través de la pequeña pantalla, todo apuntaba a que algo más que una simple amistad estaba floreciendo entre ellos. Y como suele suceder en estos casos, los fans se emocionaron, las redes sociales explotaron con teorías y comentarios, y los medios de comunicación no tardaron en hacer de esta pareja su tema estrella, siguiéndoles la pista con un interés insaciable. Pero como en todo buen drama, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen, y la línea entre la ficción y la realidad a menudo se difumina de maneras inesperadas. Recientemente han surgido informaciones y rumores que apuntan a una crisis en su relación, un giro de guión que ha dejado a muchos seguidores con el corazón en un puño. ¿Qué ha podido pasar? ¿Son solo habladurías para avivar el interés mediático, o hay algo de verdad en todo esto? Pues bien, vamos a desgranar las pistas que nos han llegado, analizando los hechos y las especulaciones para intentar arrojar luz sobre esta enigmática situación. Verán, el rodaje de Viola come il mare fue sin duda el punto de partida de esta fascinante historia. Las escenas de amor entre Can y Francesca eran tan creíbles, tan intensas y cargadas de emoción, que resultaba difícil creer que solo estaban actuando. Se les veía cómplices, relajados, disfrutando de la compañía mutua, tanto dentro como fuera del set. Las fotografías y los vídeos que se filtraban a la prensa mostraban una cercanía que alimentaba aún más la llama de la especulación. Parecía que habíamos encontrado a la pareja perfecta, la que podía vivir un cuento de hadas en la vida real, una dupla que cumplía todos los sueños de sus admiradores. Y efectivamente los rumores se confirmaron poco a poco, o al menos eso parecía. Se les empezó a ver juntos en Italia, en momentos de ocio, compartiendo cenas a la luz de las velas, paseos románticos por las calles de ciudades emblemáticas, e incluso se les captó en situaciones bastante íntimas, lo que parecía validar las sospechas de que su relación había trascendido la pantalla y se había instalado en la vida real. La prensa italiana se volcó con ellos, convirtiéndolos en el foco de atención indiscutible, y no es para menos. Can Yaman es una estrella de talla mundial con una legión de fans en todo el planeta, y Francesca Chillemi, una figura reconocida y querida en Italia. La combinación era explosiva, una mezcla de carisma internacional y encanto local que capturó la imaginación del público. Los fans estaban encantados, disfrutando de ver a sus ídolos unidos, y las redes sociales se llenaron de comentarios de apoyo y admiración, celebrando lo que parecía ser el nacimiento de una nueva pareja de ensueño. Era como si la fantasía de muchos se hubiera hecho realidad, un romance de película que se trasladaba a la vida cotidiana. Sin embargo, la vida de las celebridades rara vez es un camino de rosas continuo y libre de espinas. Y es aquí, precisamente, donde entra en juego la crisis de la que tanto se habla. Los últimos informes y las observaciones de los observadores más atentos sugieren que las cosas entre Can Yaman y Francesca Chillemi no estarían pasando por su mejor momento. Se habla de distanciamiento, de tensiones crecientes incluso de una posible ruptura que podría estar gestándose en la intimidad. ¿Qué ha podido desencadenar esto? ¿Qué nudo gordiano se ha formado en esta historia de amor que parecía tan sólida?
Pues bien, hay varias teorías circulando en los mentideros de la crónica social, cada una con sus matices y sus argumentos. Una de las hipótesis más fuertes y recurrentes apunta a las presiones mediáticas como el principal factor desencadenante. Cuando una relación se convierte en el centro de atención constante de la prensa y las redes sociales, puede ser un torbellino abrumador. Los paparazzi que acechan en cada esquina, las especulaciones constantes sobre cada uno de sus movimientos, la falta de privacidad que se convierte en un lujo inalcanzable, todo esto puede pasar una factura muy alta a cualquier pareja, por muy enamorada y sólida que esté. Imaginen tener cada uno de sus gestos, cada una de sus conversaciones, cada uno de sus encuentros escrutado, analizado y a menudo malinterpretado por millones de personas. Es un peso considerable, una carga emocional que puede erosionar la intimidad y la espontaneidad de una relación. La constante necesidad de mantener una imagen pública, de responder a las expectativas de los fans y de los medios, puede ser agotadora y generar un estrés considerable que se traslada a la esfera privada. Otra hipótesis que cobra cada vez más fuerza es la diferencia de agendas y estilos de vida. Can Yaman, como hemos mencionado, es una estrella internacional en pleno ascenso, con compromisos profesionales que lo llevan de un lado a otro del mundo. Su carrera está en un momento álgido con proyectos en diferentes países, giras promocionales y una demanda profesional muy alta que exige una dedicación casi total. Por otro lado, Francesca Chillemi, aunque también tiene una carrera exitosa y reconocida en Italia, quizás busca o valora una vida más estable y arraigada en su país natal. Estas diferencias de ritmo y de prioridades pueden generar fricciones inevitables y dificultar enormemente la consolidación de una relación sólida y duradera. Las largas separaciones geográficas, la dificultad para compartir tiempo de calidad, las adaptaciones constantes a las agendas del otro, son obstáculos que cualquier pareja debe superar. Y en el caso de dos personas tan expuestas y con carreras tan exigentes y dinámicas, el desafío se multiplica exponencialmente. La distancia física puede con el tiempo generar distancia emocional, y la falta de presencia constante puede ser un factor de desgaste. Además, no podemos descartar la influencia de las propias escenas de amor en la serie. A veces la línea entre la ficción y la realidad se difumina de maneras sorprendentes y a menudo confusas. La intensidad de esas escenas, la conexión física y emocional que desarrollaron durante el rodaje, la química que fluyó de manera tan natural en la pantalla, pudo haber sido tan fuerte que al regresar a la vida real, las expectativas o la intensidad de esa conexión no se tradujeran de la misma manera. O tal vez las exigencias de la actuación de encarnar personajes apasionados y vivir intensas historias de amor en el set, crearon una especie de burbuja, un mundo aparte que al explotar al finalizar el rodaje, dejó a la luz las diferencias o las realidades de sus personalidades fuera del set. Es un fenómeno interesante y a la vez complejo cómo la ficción puede influir en la realidad y viceversa, creando una dinámica que puede ser difícil de gestionar. El amor de película, a veces, no se traslada tan fácilmente a la vida real. También se rumorea que las familias y los círculos cercanos podrían estar jugando un papel en esta aparente crisis. Las presiones de los amigos, de los padres, o incluso los consejos de quienes los rodean, pueden añadir capas de complejidad a una relación ya de por sí mediática y bajo el escrutinio público. Podría ser que las diferencias culturales, las expectativas de sus entornos, o simplemente la intervención de terceros hayan generado tensiones o malentendidos. Es difícil saberlo con certeza, ya que estos aspectos suelen ser los más privados y herméticos, pero es una posibilidad a considerar, especialmente cuando hablamos de dos personas de orígenes y trayectorias diferentes, cuyas vidas personales pueden verse influenciadas por sus respectivos entornos sociales y familiares. Las redes sociales, ese espejo omnipresente de la vida moderna, también parecen reflejar esta posible crisis. Si bien antes abundaban las fotos compartidas, los me gusta mutuos y los comentarios cómplices entre Can y Francesca, ahora se observa un silencio, una distancia notable en sus publicaciones y en sus interacciones públicas. Menos fotos juntos, menos menciones mutuas, menos corazones en las publicaciones del otro. Este tipo de comportamientos suelen ser un termómetro fiable de lo que ocurre en una relación, especialmente cuando se trata de figuras públicas que utilizan estas plataformas como una extensión de su vida personal y profesional, mostrando a menudo su día a día y sus vínculos afectivos. La ausencia de esa complicidad digital, de esa visibilidad compartida, puede ser un indicativo claro de que algo ha cambiado, de que la armonía que antes se percibía se ha visto alterada. Ahora es fundamental recalcar, y esto es muy importante, que hasta el momento,
todo esto son rumores e informaciones extraoficiales. Ninguno de los dos protagonistas, Can Yaman ni Francesca Chillemi, ha salido a confirmar o desmentir de manera explícita y categórica la existencia de una crisis en su relación. Y esa ambigüedad, esa falta de declaraciones contundentes, precisamente alimenta aún más la especulación y el interés del público y de los medios. Los fans están a la espera de una declaración oficial, de una señal inequívoca que aclare la situación y ponga fin a las conjeturas. Mientras tanto, los medios de comunicación siguen buscando respuestas, los paparazzi siguen intentando captar una imagen que revele la verdad, y nosotros, desde este humilde canal, intentamos desentrañar los hilos de esta compleja trama. Analizando la trayectoria de Can Yaman, hemos visto que a menudo su vida privada se convierte en noticia. Su anterior relación sentimental, por ejemplo, también fue objeto de un escrutinio mediático intenso y constante. Esto sugiere que el actor turco está acostumbrado, hasta cierto punto, a esta exposición y a la atención constante de los medios, pero no significa que sea inmune a sus efectos negativos o que disfrute de ella sin reservas. Para Francesca Chillemi, aunque es una figura reconocida y establecida en Italia, la magnitud del fenómeno mediático que rodea a Can Yaman puede haber sido un salto a otro nivel de exposición pública, lo que podría haber afectado de manera significativa su dinámica de pareja y su bienestar personal. Adaptarse a ese torbellino de atención puede ser un desafío monumental. ¿Qué podemos esperar del futuro? Es difícil predecir con certeza, ya que el amor y las relaciones humanas son impredecibles. Si la crisis es real y ambos están dispuestos a luchar por su relación, quizás veamos a Can y Francesca trabajando juntos en su vínculo, intentando encontrar un equilibrio entre sus exigentes carreras y su vida personal. Podrían buscar estrategias para gestionar la distancia, la presión mediática y las diferencias de sus estilos de vida. Si por el contrario la ruptura es inminente o ya ha ocurrido en la intimidad, ambos deberán afrontar las secuelas mediáticas y emocionales de esta intensa relación que nació bajo los focos y que ha sido seguida con tanta expectación por millones de personas. Lo que sí es seguro es que la atención sobre ellos no disminuirá, al menos no por ahora, ya que su historia ha capturado la imaginación del público de una manera muy especial. Es fascinante cómo la vida real de dos personas puede generar tanto interés, debate y especulación. La conexión que crearon en la pantalla como Viola y Francesco en Viola come il mare fue tan potente, tan auténtica, que traspasó la pantalla y cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Y ahora, el drama, que parece estar desarrollándose en su vida real, solo añade más capítulos a esta historia que, para bien o para mal, ha capturado la imaginación del público y ha generado una conexión emocional con sus seguidores. Es un recordatorio de que, detrás de las luces y las cámaras, las celebridades son personas con sus propias alegrías, tristezas y desafíos. En resumen, la aparente crisis entre Can Yaman y Francesca Chillemi surge tras la intensa química y la conexión que compartieron en la serie Viola come il mare, que pareció trasladarse a la vida real. Los rumores apuntan a diversas causas, incluyendo las presiones mediáticas abrumadoras, las diferencias en sus agendas y estilos de vida, e incluso la posible influencia de sus entornos cercanos. La falta de interacción pública en redes sociales y la ausencia de confirmaciones o desmentidos oficiales solo alimentan la especulación y mantienen al público en vilo. Sea cual sea la verdad detrás de las puertas cerradas, esta pareja sigue siendo un foco de interés ineludible para los medios y los fans, y solo el tiempo dirá cómo se desarrolla y concluye esta apasionante historia. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Ha sido un viaje intenso por el mundo de Can Yaman y Francesca Chillemi, desentrañando los hilos de los rumores y las posibles realidades de su relación, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en los entresijos de su posible crisis, y que les haya parecido interesante y reveladora. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que las presiones mediáticas son insoportables para las parejas de famosos? ¿Piensan que la ficción puede ser tan intensa que llegue a afectar la realidad de las relaciones? ¿O tal vez creen que simplemente es una fase más en sus vidas? Déjenme sus comentarios. Ese aquí abajo, estoy deseando leer sus reflexiones y debatir sobre este tema tan apasionante. Su opinión es fundamental para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y les ha parecido útil,
No olviden darle un buen me gusta para apoyarnos y seguir creando contenido de calidad, compartirlo con sus amigos para que la conversación se extienda y llegue a más amantes del entretenimiento. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir todas nuestras notificaciones y no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Gracias por acompañarme una vez más en esta aventura del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades, análisis y las historias más jugosas del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.